Ahora viene lo mejor. ¿Quieren escuchar Tutsi? Muy bien. Con un lenguaje internacional. Habíamos logrado por fin un lenguaje que todo el mundo podía entender con facilidad. Y con la llegada del sonoro, este lenguaje se perdió. Cuando pensamos en el cine mudo, recordamos siempre aquellas películas agitadas, con saltos y caídas, movimientos vertiginosos, un poco absurdas, y un piano machacón. En la realidad eran muy diferentes. La Brigada de Fuego. Esta era la clase de cine que el público conocía. Son imágenes de una película normal, no clásica, salida de uno de los grandes estudios. La película de una era perdida. El cine mudo nunca fue completamente silencioso. En los grandes cines se contrataban orquestas compuestas a veces por más de 100 músicos. La música era muy importante. Yo incluso diría que tenía un inestimable valor para el espectador de la sala, le emocionaba. Es difícil describir el impacto de una película muda. Pensarán que es un tema muerto, olvidado en el recuerdo, pero las películas mudas estaban bien realizadas, magníficamente pensadas. Sus situaciones tenían un impacto tremendo que calaba en el público. Tomen la imagen de una película y la reacción de la gente ante esa imagen. Añadan la música y tendrán un sorprendente fenómeno. Las salas de cine eran tan impresionantes como las películas. Se construyeron cines en todas partes del mundo y le daban al público algo más que un pretexto para salir de noche. Ofrecían todo un espectáculo.
Porque uno era consciente de que entraba en un mundo mágico, maravilloso, desde el momento mismo en que adquiría la entrada y traspasaba la puerta. Todo parecía dirigido por una impecable organización militar. Los acomodadores eran jóvenes al servicio de los espectadores. Muchachos entrenados especialmente para que dieran un excelente trato al público. Sabían cómo debían saludar al espectador a la entrada y le acompañaban hasta su butaca con exquisito tacto. Al entrar, uno se encontraba ante un sobrecogedor despliegue de lujo, con cúpulas de oro y bronce. La verdad es que era como entrar en otro mundo. Alas. Otro mundo sobre las nubes, en esta hazaña de guerra en el aire. Otro mundo. Los esclavos de las galeras de la Roma imperial. Ben-Hur fue una epopeya de la Metro-Goldwyn-Mayer. Arnold Gillespie fue uno de sus directores artísticos. Había 150 remeros, 75 a cada lado en 3 hileras de 25 cada una, y todos atados para que pudieran remar al unísono. Las galeras se construyeron en los astilleros italianos y se rodó la película en el Mediterráneo. Despejad la cubierta, posición de batalla. Los macedonios habían capturado a un soldado romano y lo habían atado al espolón de la nave. Después tenían que embestir un costado de la nave enemiga, y se suponía que este soldado romano quedaría lógicamente hecho picadillo. Ningún soldado romano se prestó a ello, a pesar de que ofrecíamos mucho dinero, de modo que me fui a un corral y compré 2 cabras. Una vez muertas les quitaron la piel y de esa forma, con los huesos a la vista y la sangre fresca, fueron colocadas en la proa de la nave. Naturalmente figuraba que se trataba del pobre soldado romano. El pirata negro. Algunas películas mudas fueron hechas en color. Douglas Fairbanks fue uno de los primeros en utilizarlo. La idea de hacer una película de piratas le fue sugerida a Fairbanks por Jackie Coogan, que había visto filmar unas escenas submarinas. Aquellas escenas no se rodaron bajo el agua. Se rodaron en el estudio con un telón de fondo. A los hombres se les suspendió mecánicamente. Pero ellos se movían como si nadaran de esta manera mientras flotaban por el escenario. El cine mudo, películas y música, se convirtió en un lenguaje universal que era entendido en todo el mundo. En el corazón de África, en medio de la India, a lo largo de China, en fin, en lugares donde nada solía pasar, donde tal vez no habían visto un coche ni sabían lo que era un avión, hasta allí llegó el cine. Grandes negocios. Nada en el lenguaje universal atraía tanto como la comedia.
Laurel y Hardy habían trabajado por separado durante años, hasta que fueron unidos para formar pareja en 1926 por el productor Hal Roach. En cierta película en la que Laurel y Hardy vendían árboles de Navidad en verano, se necesitó un bungalow que ellos tenían que destrozar. Así que el encargado de exteriores salió a tomar unas fotografías de 2 o 3 diferentes bungalows. Se las enseñó al director. Este optó por uno y la sorpresa fue que pertenecía a alguien que trabajaba en el estudio. Hicimos un trato con él y su mujer y se fueron de vacaciones durante un mes mientras rodábamos la película y destrozábamos su casa. Pero les pagamos mucho dinero y les garantizamos que a su regreso encontrarían la casa igual que la habían dejado. El director, cuando salió a rodar exteriores, vio la casa de la fotografía, la que pertenecía al empleado del estudio. Y entonces dijo, esta es la casa. Se detuvo, el equipo bajó, descargaron sus cosas y por fin el ayudante del director dijo, esta llave no abre la puerta. Y él contestó, no importa, vamos a romperla de todas maneras, así que échala abajo. Después empezaron a trabajar cortando todos los árboles del jardín, rompiendo las ventanas y qué sé yo, destrozaron todo lo que encontraron a su paso. En ello estaban cuando de repente un coche paró frente a la casa y de él bajó una pareja con 2 niños. La mujer se desmayó prácticamente, lo mismo que el hombre. Fue entonces cuando descubrimos que nos habíamos equivocado de casa y que aquel matrimonio, qué casualidad, venía de vacaciones. Era un arte completamente diferente. El cine mudo tenía arte en sí mismo. Y no creo que en forma alguna, excepto por coincidencia, tuviera nada que ver con las películas sonoras que llegaron después. Con el sonido llegaron también las palomitas de maíz. Porque aunque uno podía volverse para charlar con su novia y comerse una chocolatina, no se perdía nada del diálogo. Estaba escuchando al mismo tiempo. El viento. Con el cine mudo no se podía comer palomitas ni chocolatinas, porque había que estar pendiente de la pantalla e interpretar lo que estaba sucediendo. Pinta cuadros. Yo siempre creí ser un artista. Otras personas toman un lienzo y al óleo o como sea pintan una imagen que suponen nos va a conmover. Yo solo tenía mi cuerpo para hacer lo mismo. Creo que de todas las películas que hice, físicamente aquella fue la más incómoda. Yo no creo que fueran necesarios los carteles. Rompían el ritmo. La imagen y la música componían la secuencia y la gente la entendía. A El Arca de Noé, una de las últimas películas mudas, se le agregaron unas escenas con diálogo. Pero aún exhibía todo el esplendoroso espectáculo que el público esperaba de Hollywood.
La época muda de Hollywood fue un imán para directores extranjeros, como Michael Curtiz. Era una especie de acróbata que procedía de uno de esos oscuros países magiares entre Checoslovaquia y Yugoslavia. Yo siempre dije que le habían bajado de un árbol, le habían calzado y le habían traído a América. Pero es cierto que tenía el gran don de la visualización. Yo visualizo, Bunny, venga aquí, yo visualizo, ¿entiende? Y luego me daba cualquier peregrina explicación. Curtiz era un tipo muy irritable y también un sádico. Perdía el control con facilidad. Jamás olvidaré una escena en los terrenos de la Vita y Graf donde se rodaba la película. Tenían montados unos 50 depósitos de agua y había extras en el camino de la inundación. No eran maniquíes, no. Eran personas. El agua cayó como una tromba sobre aquella gente. Y Curtiz les gritaba para que aguantaran y no se movieran, pues empezaron a desertar porque se había desatado el pánico. La estrella de aquella película fue Dolores Costello. Aquello fue brutal. Yo lo llamé barro, sangre y agua. Hubo mucha sangre. El señor Curtiz sabía cuáles eran las partes seguras del plató y cuáles las peligrosas. Allí había algunas reses, seres humanos y varios maniquíes. Pero él puso a los seres humanos en las zonas peligrosas y a los maniquíes en las más seguras, porque quería realismo, según lo llamó él. Hubo muchos heridos. Yo encontré a un hombre a la puerta de mi camerino que en realidad era una oficina. Estaba lleno de vendas y le dije, ¿qué ha pasado? Contestó, 38 ambulancias se han llevado a gente que estaba en peores condiciones que yo. Después vendrán por mí. Y añadió, creo que uno ha muerto. El público no sabía nada sobre el rodaje de películas como El Arca de Noé. Lo que al espectador le interesaba eran las rutilantes estrellas, los fastuosos decorados, el glamour, escapar a otros mundos. En 1929, a finales de la era silenciosa, las películas de Hollywood se habían convertido en el más poderoso medio de diversión que el mundo había conocido. Sin embargo, solo habían pasado 15 años desde la creación de la primera película notable y solo 20 más desde el nacimiento del cine. La era de las películas es tan antigua como la de las carretas. Con las primeras películas, la Tallis Phonograph Parlor ofrecía diversión a los americanos. Annabelle fue filmada en 1894 y fue coloreada a mano, fotograma a fotograma. Se podía ver en los kinetoscopios fabricados por la compañía Edison. A veces estas películas también tenían música. Duraban 20 segundos y pasaban en un continuo sin fin.
Los hombres que manejaban las máquinas pronto se dieron cuenta de qué era lo que más atraía a los clientes. Sexo. El nacimiento de una perla. Y violencia, la ejecución de un espía. A principios del 1900 las películas empezaron a exhibirse en salones de music hall. En 1903 la locura parecía haber pasado, pero entonces apareció la película que lo cambió todo. El gran robo del tren sacó a las películas americanas de los kinetoscopios. En lugar de 20 segundos duraban 12 minutos, un rollo aproximadamente. Esta historia contaba el asalto a un tren de pasajeros. Algunas copias fueron cuidadosamente coloreadas a mano. Para interpretar al ladrón del tren, el director Edwin S. Porter contrató a G.M. Anderson, quien más tarde se convertiría en el famoso cowboy Bronco Billy. Yo interpreté 4 o 5 papeles en esa película. Fui el tipo que salía corriendo del tren de pasajeros después de ser asaltado por los ladrones y lo mataban. Y también fui el minero del salón donde se estaba bailando y al que los malos obligaban a bailar. Anderson se encontraba entre el público del teatro de Music Hall, Hammerstein, aquella noche de diciembre de 1903. Estábamos sentados cuando un hombre anunció que se iba a exhibir la maravillosa película del robo. La gente siguió charlando sin conceder la menor importancia a la historia, pero poco después comenzaron a mostrar su interés ruidosamente gritando: ¡Detenedlos! ¡Detenedlos! Al terminar la película, la gente puesta en pie exigía: ¡otra vez! ¡Otra vez! Después de aplausos y aclamaciones, se escucharon los más elogiosos comentarios. Y entonces yo me dije: esto es. El negocio de las películas es para mí. Su futuro no tiene fin. Arribando a América a un ritmo de 1 millón por año, los emigrantes se convirtieron en el público natural del cine. No necesitaban saber inglés para divertirse con las películas. Para ellos, las salas de 5 centavos eran la panacea de sus males. La locura del Nickelodeon se introdujo en las grandes ciudades. En 1907 había más de 3.000. Los programas duraban de 15 minutos a 1 hora y se cambiaban todos los días. Y todos los días atraían a 2 millones de personas. Pero aunque América tenía un vasto público, no tenía industria. Y las mejores películas eran importadas de Italia, Inglaterra y Francia. El espectro rojo. Esta película de la Pathé Frères de París es un típico ejemplo extraído de los cientos de films que demostraban la superioridad técnica europea. Las películas americanas se realizaban con un exiguo presupuesto. Escenarios imperfectos, historias simplonas, mala iluminación. Casi todos los actores se sentían avergonzados de aparecer en ellas. Una de las actrices que rodaron películas en 1910 fue Viola Dana. Daba algo de vergüenza. Y, naturalmente, jamás confesábamos.
Que las películas las rodábamos en verano para ganar unos dólares. Los teatros cerraban durante el verano, pero los Nickelodeones seguían funcionando. Y mientras unos hacían cola para ver las películas, otros aguardaban su turno para actuar en ellas. Para un actor sin trabajo, $5 diarios le animaban a afrontar el ridículo. La Vitagraph, la compañía más fuerte, producía 200 películas al año. Pero ni aún así conseguía atraer a las grandes estrellas del teatro. La gente de teatro nos miraba de arriba abajo por trabajar en las películas. Decían que el teatro respecto al cine era muy superior. Y lo fue durante algún tiempo, seamos francos. Elizabeth, reina de Inglaterra. En Francia, Sarah Bernard, la actriz más grande del teatro, rodó una película de 4 rollos. Esto le proporcionó admiradores en todas partes del mundo y originó que se hiciera una serie con grandes actores que interpretaban famosos personajes. Pero otros estaban convencidos de que el solo hecho de fotografiar obras de teatro no era suficiente. El hombre que intuyó el extraordinario potencial de las películas fue David Ward Griffith, director de la American Biograph Company. Había filmado tantas películas, más de 80 en un año, que pudo permitirse el lujo de hacer un experimento. Griffith y su operador Billy Bitzer transformaron un gran primer plano en una expresión de amenaza en esta película de gángsters. El enemigo invisible. Apuntando directamente al público con una pistola, logró que el espectador compartiera el terror que sentían Dorothy y Lillian Gish, 2 jóvenes actrices descubiertas por Griffith para la Biograph Company. Fue el padre del cine. Nos trajo todos los hallazgos de aquel tiempo, desde el gran primer plano. Y también desarrolló otro aspecto fundamental, el llamado corte directo. El trus de la muchacha. Una telegrafista ha sido secuestrada por unos bandidos. ¿Llegará a tiempo el tren? La carrera hacia el rescate era tradicional en Griffith. Nosotros trabajábamos para Griffith, no para la Biograph Company. Interpretábamos para complacerle. Y si él se acercaba cuando la escena había terminado y decía: ha estado bien, muy bien, eso era suficiente, porque la verdad es que la paga era escasa. Pero nos compensaba que él ha estado bien. Griffith contaba con el equipo de producción más influyente del negocio. Todos copiaban a la Biograph. Si corría el rumor de que estábamos realizando una historia, por ejemplo, los demás se apresuraban intentando rodar un duplicado con la intención de venderlo primero. La Biograph tenía muchas compañías rivales. La Essanay, Lubin, Edison, Vitagraph, Rex y algunas más. Bueno, no éramos los únicos en marchar a la cabeza. Todo el mundo le atribuía a Griffith el poseer la mejor técnica del cine, y así era. Pero también había otros, claro. Lois Weber dirigió e interpretó el papel principal en este melodrama de un rollo. Sola en casa, ella es amenazada por un intruso. Utilizando las acciones paralelas como Griffith, Weber mostraba en la pantalla 3 hechos que ocurrían al mismo tiempo.
una asombrosa innovación para 1913. Otras ideas de Griffith se llevaron a cabo un poco más adelante. Pero por hábiles que fueran los americanos, los europeos producían películas en gran escala. Quo Vadis, película italiana de 8 rollos sobre la vida de Nerón y el incendio de Roma, duraba casi 2 horas, más que la más larga de las películas americanas. Griffith decidió aceptar el reto de los italianos. En lugar de sacar una película por semana, Griffith dedicó todo su tiempo a una única producción. Los exteriores de Judith de Betulia fueron rodados en Chatsworth, California. El papel principal fue interpretado por Blanche Sweet. Era la primera vez que Griffith me hablaba antes de empezar una película. Por supuesto que habíamos hablado durante los ensayos, pero desde un aspecto meramente profesional. Y hablamos antes del rodaje. Bueno, eso fue varios meses antes de que pudiéramos empezar. Y ya lo creo que había muchas cosas de las que hablar. Del dinero, en primer lugar. La industria marchaba muy bien con películas de 1 y 2 rollos. ¿Por qué arriesgarse con películas de 4 rollos que posiblemente no aguantaría el público?, se preguntaban en la Biograph. La Biograph y Griffith discutieron. Y Griffith decidió marcharse llevándose casi toda la compañía con él. Entonces, en cuanto se marchó, empezó a hacer planes, y pienso que acerca de algo que tenía pensado desde hacía años, una historia sobre la guerra civil. Dado que su padre fue coronel en la contienda, y él creció escuchando historias sobre ella. Griffith se basó en la historia del reverendo Thomas Dixon, el hombre del clan, uno de los melodramas favoritos del teatro. Para darle mayor autenticidad a la película, se puso en contacto con veteranos de la guerra civil. Hizo traer tierra de la zona de Burbank, al norte de Hollywood, y ordenó que se cavaran trincheras y terraplenes. El operador Billy Bitzer filmó estas escenas para una prueba. Griffith, por otro lado, también hizo pruebas de vestuario para Lillian Gish y otros actores. Vestuario, escenarios, armas. Nunca se había invertido tanto dinero en una película americana. En aquella ocasión, la compañía pidió que trabajáramos sin cobrar, ya que tenían que pagar a los extras, que como eventuales cobraban $5 diarios en la compañía. Todos dijimos, claro que esperaremos. Creo que Griffith nunca llegó a ser un hombre solvente. Nosotros le prestábamos, venía a la redacción del periódico donde yo trabajaba en aquel tiempo, el Los Angeles Herald. Yo pasaba el sombrero. Hacía la colecta y le decía, ahora lárgate. Él se llevaba el dinero y así pagaba a los empleados sus sueldos. Así era. El equipo de Griffith nunca sabía con seguridad lo que iba a hacer. El ayudante del operador, Carl Brown, pensó que aquello solo era otro melodrama. La noche del estreno en el Clunes Auditorium cambió de opinión. Yo fui aquella noche sin imaginar ni por un momento qué era lo que me esperaba. Pero me senté en mi butaca y vi sorprendido cómo los músicos iban llegando poco a poco hasta llenar el foso. Entonces me di cuenta de que toda la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, nada más y nada menos, había sido contratada para interpretar la música de la película. ¡Qué locura!, pensé. Después apareció Joel Brill, que había escrito la música. Y cuando levantó la batuta, la sostuvo un momento y luego la bajó, aquello fue como una explosión. Fue la más espectacular ráfaga de sonido que yo había escuchado jamás.
historia o muerte. Ya se habían hecho algunas otras notables películas, pero ninguna tan arrolladora y dramática. El presidente Wilson dijo que era como ver una historia bajo la luz de los relámpagos. Griffith cambió el título de El hombre del clan por el de El nacimiento de una nación. La paz de la guerra. Yo me senté en la última fila, entre hombres. Y ciertas imágenes de la película provocaron un gran shock. Aquella gente lloraba. Fue conmovedor. Griffith conmovía a los espectadores porque sus historias tocaban muy de cerca a todos ellos. El sur había sido vencido justo una década antes de que él naciera. Supongo que empecé siendo un niño. Oculto bajo la mesa escuchaba a mi padre y a sus amigos hablar sobre las batallas en las que habían participado. Eso me impresionó y lo reflejé en el nacimiento. Era natural. Después de escuchar a nuestro padre hablando de batallas día tras día, noche tras noche, y no tener para comer más que maíz medio seco. Aquella gente peleó desesperadamente contra la adversidad. Grandes sacrificios, sufrimientos, muerte. Una gran lucha, una gran historia. Pero también fue una triste historia. Una amarga historia desde el punto de vista del sur, el bando vencido. El negro de repente se había librado de la esclavitud y tenía los mismos derechos. Y Griffith y los sureños se mofaron de los políticos en esta caricatura de lo que era la Asamblea de Carolina del Sur. Claro que había que tomar a Griffith y sus antecedentes sureños muy en serio. Eran una parte muy importante en aquel hombre. No es ilógico pensar que habiendo crecido con ese pasado sureño, sus sentimientos se vieran afectados. Como tampoco es raro que algunos llamaran a Griffith racista. Griffith llegó a crear episodios en los que los actores blancos interpretaban a negros que se comportaban como monstruos. Puro melodrama. Sin embargo, el público creía que se trataba de hechos reales. El señor Griffith respetaba a los negros. Yo nunca creí que los despreciara. Si nos fijamos, sus personajes negros eran dirigidos por un blanco que era una copia de Thaddeus Stevens, un senador que había dicho a los negros: aplastaremos al sur blanco bajo las firmes pisadas del sur negro. Alguien comentó que si la película se exhibía en Atlanta, causaría levantamientos racistas. A lo que Griffith dijo: espero que Dios lo consienta. Y no es que estuviera particularmente interesado en que hubiese tumultos, heridos ni nada, porque no era más que esa vieja historia: si alguien te propina un tremendo puñetazo y ves que nadie te mira, no dudas en devolvérselo. Los héroes de la película cabalgando hacia el rescate eran el Ku Klux Klan.
fue una llamada a las armas. Y si se tomaba partido era porque no se veía a los jinetes, se cabalgaba con ellos. Y se cabalgaba junto a ellos al rescate de quien fuera, porque se hacía con una determinación preconcebida. Venganza, venganza. El nacimiento de una nación creó un problema de racismo en los Estados Unidos que explotó y causó que un gran número de cines retiraran la película. Los manifestantes se apoderaron de las calles. Los negros fueron apaleados. Vieron la película como una renovación de los viejos tiempos y odios. Pensaron que al glorificar al clan, Griffith podría propiciar su renacimiento. Cosa que fue exactamente lo que ocurrió. Poco tiempo después de que el nacimiento de una nación fuera exhibida, el Ku Klux Klan volvía a renacer. El nacimiento de una nación causa disturbios en Quaker City. Una película causa tumultos en Filadelfia. Un grupo de negros es golpeado frente al cine donde se exhibe la película. Se llama a los reservistas para controlar a los negros. La policía no puede impedir que se exhiba el nacimiento de una nación. El hecho de que el nacimiento de una nación causara tumultos y que las calles se llenaran de sangre fue una prueba, más que una prueba de que la película era fabulosa, a pesar de lo que a cualquier crítico de entonces se le hubiera ocurrido decir al respecto. Una prueba total. La película empezó a ser tomada en serio. Los americanos de clase media acudieron a verla y llegaron a pagar hasta $2 por una entrada. Perdieron la cuenta de lo que habían ganado. Así fue como empezó la fortuna de Louis B. Mayer y de otras personas del cine. Con una sola película, Griffith había transformado la industria. Más que cualquier otro, él demostró la fuerza que una cámara puede desarrollar. Nada como lo que él realizó se había visto en aquellos jóvenes años. Claro que eran máquinas. También lo fueron el automóvil y el avión. Pero ninguna otra máquina llegó a conmover el corazón de hombres y mujeres como la cámara.